una de las figuras más reconocidas mundialmente y la que más impacto ha generado en la historia. En total, una de la tercera parte de la población mundial, cerca de unas 2.500 millones de personas, dicen ser sus seguidores y aproximadamente la otra mitad o ha escuchado hablar de él o sabe acerca de él. Prácticamente todos los historiadores de la edad antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Y la figura de Jesús está presente en varias religiones. Por ejemplo, podemos ver que en el hinduismo y en el budismo dicen de que él fue un gran maestro, un gran profeta, enviado por Dios para hablar de amor, de paz. En el islamismo dicen que él es un profeta igual que Abraham y Moisés. En el judaísmo dicen de que Jesús fue un gran rabino, un gran maestro, pero no creen de que él fue el Mesías enviado como ellos estaban esperando. Y si uno tuviera que hacer un breve resumen acerca del nacimiento y la muerte de Jesús, sería algo así. Jesús nace en Belén, en un pequeño pueblo al sur de Jerusalén. Sus padres se mudaron al norte de Nazaret, por lo que él es conocido comúnmente como Jesús de Nazaret. Su padre era carpintero, por lo cual él aprende estos oficios en sus primeros años. Alrededor de los 30 años, él comienza su ministerio público. Él eligió a una docena de hombres de diferentes reputaciones para que fueran sus discípulos. Sus inusuales enseñanzas y metodologías sorprendieron a muchos y molestaron a muchos. Su mensaje revolucionario de amor y de perdón han impactado los ámbitos morales, religiosos, políticos. Pronto los líderes religiosos se llenaron de celos y encontraban ofensivas sus enseñanzas, por lo cual ellos deciden tramar junto a los gobernadores romanos cómo matarlo. Él es traicionado por uno de sus discípulos por una miserable suma de dinero, entregándolo a los judíos. Lo arrestan, arman una serie de acusaciones acerca de él para luego finalmente crucificarlo. Y generalmente se acepta que Jesús fue un hombre que caminó sobre la tierra hace unos 2000 años aproximadamente, pero el verdadero debate comienza cuando se habla acerca de la completa identidad de Jesús. A diferencia de cualquier otro líder religioso en la historia, la muerte de Jesús no fue el final, sino fue el principio. 3 días después de su muerte, sus discípulos y muchos otros comienzan a declarar que él había regresado de los muertos. Su tumba fue encontrada vacía. El cuerpo había desaparecido y numerosas apariciones pregonadas por testigos oculares de diferentes lugares y en diferentes circunstancias. La mayoría de las religiones dicen de que Jesús fue un profeta, fue un maestro, fue un hombre devoto. Algunos incluso han dicho de que él se había adentrado en el misticismo, a que él incitaba a que debíamos tener una experiencia personal, que debíamos encontrar nuestra voz interior, de que cuando Jesús hablaba sobre el infierno, el cielo, todo era metafórico. La Biblia nos dice de que él fue infinitamente más que un profeta, un maestro o un simple hombre devoto. Él dice en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Y en Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. Y la aplicación directa del nombre yo soy viene de Éxodo 3:14, donde Dios dice, yo soy el que soy. Lo cierto es que en ningún líder religioso se han cumplido tantas profecías como en Jesús. El Antiguo Testamento fue escrito 1500 años antes de Cristo y se pueden observar 300 profecías acerca de él, y todas fueron cumplidas. C.S. Lewis dice en su libro Mero Cristianismo, intento con esto impedir que alguien diga la absurda idea que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral, sería un lunático en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no sería el mismísimo demonio. Tienen que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Pueden hacerlo callar por necio, pueden escupirle y matarle como si fuese un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Tal vez Jesús fue un charlatán, fue un maestro moral
o un revolucionario. Quizás Jesús fue un mentiroso y pasó sus años engañando multitudes, diciendo a los demás que debían ser honrados cuando él mismo era un gran estafador. O quizás Jesús es Dios hecho hombre, en una misión de rescate para salvarnos a vos y a mí, y que su muerte fue la única forma para reconciliarnos con Dios. Jesús afirmó ser Dios, y no solo dijo que era Dios, sino que lo demostró levantándose de los muertos. La tumba vacía es la prueba de estas afirmaciones. Entonces, ¿por qué es tan importante creer acerca de la identidad de Jesús? ¿Por qué es importante creer de que Él es Dios? La razón más importante de que Jesús tiene que ser Dios es de que si Él no era Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar tu pecado y el mío. La deidad de Jesús es la que proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en un mundo en el cual todo es relativo, decir que Jesús es la verdad suena un poco ofensivo. Y esto tal vez es incómodo para muchos, pero es mejor incomodar con una verdad que salva que callar y no predicar el Evangelio y la realidad que Jesús es mucho más que un maestro.